para que abran los ojos de los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. El tema de hoy se llama libertad espiritual. Entonces dice la palabra, para que abran los ojos de los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces Dios a usted y a mí nos dio una misión especial, nos dio la visión y la misión. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a esas personas que sus ojos están cerrados, que sus ojos están cegados, que están sordos, que están presos, que están cautivos. A eso Dios nos envió a nosotros. Amén. Dice, la misión de Cristo es proclamar la libertad. Entonces nos damos cuenta que Dios a nosotros siempre nos llama con un propósito. Y dice que nosotros estamos hechos para que, fuimos ungidos para que, dice, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a aquellas personas que están presas. Cuando el Señor me da esta palabra, me miraba hacia mi vida y miraba a los que están a mi alrededor, a las personas que uno ve que son de su familia, que están presas. Porque la palabra de Dios dice que antes de nosotros conocer a Cristo, éramos siervos del enemigo, esclavos de Satanás. Y así está la humanidad hoy. Los que no conocen al Señor están esclavos del pecado. En Isaías 61:1 dice lo siguiente. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Si nosotros miramos el título, dice que buenas nuevas de salvación para Sion, buenas nuevas de salvación para cada uno de nosotros. Dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre usted, está sobre mí. Dice, ¿para qué? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. O sea, Dios a usted y a mí nos ungió. Y cuando se habla de ungir, ya nosotros sabemos que es la unción del Espíritu Santo de Dios, el poder que tiene el Espíritu Santo de Dios para darnos a nosotros esa libertad, esa seguridad, para creer en lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, dice que nos ungió, y dice, y nos ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces el Señor a usted y a mí nos mandó ¿para qué? Para que vayamos y llevemos esas buenas nuevas a aquellas personas que están pasando por una dificultad, a aquellas personas que están pasando situaciones difíciles. Porque eso sí encontramos. Yo sé que si usted va a algún lugar y se sienta a hablar con alguna persona, siempre le va a contar algo, siempre le va a decir algo que está pasando. Pero es ahí donde Dios dice que nos envió, dice que nos ungió y nos ha enviado a predicar esas buenas nuevas. Dice, ¿a quién? A los abatidos, a aquellas personas que están tristes, a aquellas personas que están acongojadas, a aquellas personas que están afligidas. ¿Usted conoce la aflicción? Yo digo que todos hemos conocido o hemos pasado por aflicción o estamos pasando por alguna aflicción. Porque no podemos decir que no, que todo está bien y que todo el mundo está bien. No, aunque nosotros tengamos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, hay situaciones que nos ponen tristes, hay situaciones que nos acongojan, pero hay una noticia buena porque dice que viene esa salvación, que usted no está solo, que yo no estoy sola, que Dios está con nosotros. Dice que Dios está con nosotros dentro de los que nos ayudan. Entonces, qué bueno es tener esa palabra que nos alienta, que nos levanta, que aunque nosotros nos sintamos tristes, que aunque nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, Dios está ahí. Dios está para ayudarnos, pero no solamente está para ayudarnos a nosotros, sino nos da la capacidad, nos da la habilidad para que nosotros vayamos a aquellas personas que están pasando por esas situaciones. Dice que aventar, dice que nos ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. Entonces,
¿cuántas personas están pasando por un quebranto? Su corazón está roto, su corazón está lastimado, su corazón está herido, ¿cierto? Podemos ver que hay mucha gente que está pasando por esa situación, pero la buena noticia es que Dios a usted y a mí nos dio ese poder para poder ir a hablarle a aquellas personas. Y a veces uno dice, no, pero es que yo no le hablaba a nadie. Pero ¿cuántas veces lo llama a su familia? ¿Cuántas veces le llama a alguien cercano y le cuenta sus historias tristes? Y ahí estamos nosotros para hablarles y darles aliento. Días pasados mi hijo me llamaba y entonces ella es nueva trabajando, hasta ahora está adquiriendo experiencia, entonces pues no es fácil llegar a un lugar donde la gente ya tiene cancha, donde la gente ya tiene años trabajando, sabe lo que hace, lo que le han encomendado. Entonces para ella ha sido un poco difícil. Y me comentaba que había tenido una reunión con la jefe y entonces habían dicho varias cosas ahí y ella salió triste de ese lugar. Ella no lloró en el lugar porque pues no podía ponerse a llorar ahí. Pero cuando me llama, mami, yo necesito hablar con su merced. Entonces le dije, mami, yo ahorita no puedo hablar porque voy para la iglesia, pero después hablamos. Sin embargo, ella siempre me detuvo un poquito y empezó a comentarme lo que había pasado. Y decía, mami, yo me siento muy triste, yo siento que yo no sirvo, me decía muchas cosas. Entonces yo le decía, no mamá, no se preocupe, Dios está con usted y todo esto es un proceso, es parte del aprendizaje, es parte de su crecimiento, es parte de su madurez, pero Dios está ahí. Pero mami, es que yo hice esto, hice lo otro y como que ella decía, hice el devocional, Dios me habló, Dios todo, pero a la hora de haber la reunión como que ella no vio el respaldo de Dios ahí, como que ella no vio ese momento de respaldo del Señor, pero le digo, no, Dios está ahí, Dios está ahí. Luego salgo de acá y me llama, mami, me acaba de llamar la jefe. Y la jefe le dio palabra que la levantó. Entonces le dije, ahí estaba Dios hablando, porque Dios usa a las personas para ayudarnos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios es espíritu. Entonces, pues el espíritu nosotros no lo podemos ver, con nuestros ojos naturales no lo vamos a ver, pero que hace que Dios se personaliza en las personas para que nosotros podamos ver la mano de Dios, para que nosotros podamos ver el favor de Dios. Entonces dice que Él nos envió, dice que para vendar a los quebrantados de corazón, dice, y a publicar libertad a los cautivos. Entonces el Señor nos dice que también nos envió a publicar libertad a los cautivos. ¿Cuántas veces vemos a personas cautivas con problemas, con vicios, con una vida desordenada? Y usted quisiera arreglarle la vida con un consejo y ya. Si a uno quisiera hablarles y decirles, haga esto, haga lo otro. Y a veces nos desgastamos nosotros hablando. Pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos al Señor con insistencia y perseveramos en la oración, vemos el cambio en las personas. Entonces, les hablamos, pero también oramos. Pero también nos desatamos, porque dice a publicar, a pregonar, a hablar. Y sabemos que dice que el poder de nosotros también está en la boca, en la lengua, que en lo que usted dice hay poder. Y más ahora que tenemos a Dios en nuestro corazón. Por eso es como le digo yo, como complicado, que a veces uno dice cosas que no tiene que decir, y que si el enemigo está ahí para escucharlas, entonces ¿qué pasa? Que eso es como un motivo de acusación, porque uno dice cosas que Dios no tiene que decir. Pero el Señor nos dice que nos envió a publicar libertad a los cautivos. Y esto es una palabra que a mí me llena y digo, gracias Dios por esta palabra, porque a veces vemos el panorama tan oscuro que uno dice, uy, ya no puedo más. Uy, ya no, ya como que esta situación me vence, como que no vale la pena insistir, como que no vale la pena perseverar. Pero Dios viene en su palabra y le dice que Él a usted y a mí nos envió. Que Él a usted y a mí nos envió. Que Él a usted y a mí nos dice que nos ha enviado a predicar. Dice que a publicar libertad a aquellas personas que están cautivas. Miren nomás alrededor de su casa, cuántos son cristianos, cuántos no lo son. Y miren qué cautividades hay. Cuando nosotros vamos a la presencia del Espíritu Santo de Dios, cuando vamos a Dios, cuando nos conectamos con Él, Él viene y nos muestra lo que hay en nosotros, pero también en lo que hay en las demás personas. ¿Y para qué nos muestra el Señor eso? Para que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos
lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad y dice que contra gobernantes de las tinieblas de este siglo. O sea que tenemos como 4 grupos, y que esos 4 grupos tienen más y tienen más y más, o sea que esos son legiones, que es una guerra, que nosotros no nos damos cuenta y a veces tomamos como que la guerra personal. A veces la lucha es personal y ahí es donde nosotros nos sentimos cansados, ahí es donde nosotros nos desanimamos, ahí es donde nosotros bajamos la guardia, pero el Señor dice que Él nos ungió, que Él colocó esa unción de su Santo Espíritu sobre nosotros. Y nosotros tenemos esa compañía del Espíritu Santo de Dios. No solamente es nuestro compañero, es nuestro amigo, es nuestra lanza, es nuestro todo el Espíritu Santo de Dios, que lastimosamente hay momentos que nosotros nos olvidamos a quién nos dejó el Señor, a quién nos dejó para ayudarnos, porque Él dice que nosotros no estamos solos, está el Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu Santo de Dios. Y podía mirar sobre la persona del Espíritu Santo de Dios. A veces uno ignora muchas cosas de Dios por no leer, por no indagar, por no buscar, pero que a veces las personas creen que el Espíritu Santo solamente es cuando la gente habla en lenguas, o cuando la gente Dios los usa en los dones, en la revelación, en la profecía, en el discernimiento, en el hablar en lenguas. No es solamente eso, el Espíritu Santo de Dios es una persona, que Él está ahí para ayudarnos. ¿Para qué? Para contarle, para hablarle a Él lo que nos pasa. Espíritu Santo de Dios, me siento triste. Espíritu Santo de Dios, tuve esta situación, me pasó esto, me pasó aquello. Es su amigo. Entonces cuando veo eso, digo, gracias, gracias Señor por mostrarme, gracias Señor por hablarme, porque dice la Biblia que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento, por no saber. ¿Y qué pasa? Que por no saber nos estamos perdiendo de muchas oportunidades, de muchas cosas que Dios tiene para nosotros y que usted no tiene que pagar, que usted no tiene que meter la mano al bolsillo, porque cuando nos hablan de algo y le toca pagar, ya uno como que, ay, ya, no, si me toca pagar, lo pienso, ¿cierto? No tenemos que pagar, no tenemos que meter la mano al bolsillo y pagar, lo único que tenemos es que rendirnos ante el Señor y dejar que Él nos enseñe. Dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, ¿cuánta gente está presa en sus problemas? ¿Cuánta gente está presa en sus pensamientos, en lo que hace? Yo por lo menos veo personas cercanas a mí, gente que está presa en el cigarrillo, gente que está presa en el alcohol, gente que está presa en el juego de naipe, en los billares, que está presa en los desafíos galísticos, porque uno ve que la gente, yo que vivo cerca de eso, o sea, veo que la gente no le interesa sacar 400, 500, 1 millón de pesos y apostárselo a un gallo. Así es acá que lo perdió. Y eso es una cautividad. Porque yo digo, con esos 400, 500, y eso que estoy hablando de algo poquito, porque hay gente que apuesta son más millones, ¿sí? Y yo digo, con eso uno ha podido hacer muchas cosas para ellos. Y así uno les diga, no le van a hacer caso, ¿por qué? Porque la gente está cautiva, porque la gente está presa, porque el espíritu de esclavitud que hay en ellos no les deja ver la verdad. Y la única manera para ver la verdad es a través del Espíritu Santo de Dios. Es que el Espíritu Santo de Dios los convenza, porque dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios es el que convence al hombre de pecado. El Espíritu Santo de Dios es el que lo lleva a toda verdad. Entonces nosotros, por más que les digamos la verdad, no la van a entender. Entonces ese es trabajo de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Pero ahí entramos nosotros. Espíritu Santo, tú eres el único que puedes convencer. Tú eres el único que puede llevar a tu verdad, Señor. Muéstrale, Señor. Háblale, Señor. Revélale, Señor. Regales una experiencia especial, una experiencia personal, Señor. Ahí nosotros comenzamos a hacer un trabajo, a abrir camino. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sabemos. Pero de que sucede, sucede. Ayer estaba en un momentico ahí hablando con mi Señor en la casa y cuando uno tiene situaciones o cuando vienen problemas, a uno se le olvida que Dios hizo milagros en el ayer. Que como que en ese momento es como más fuerte el problema o la situación que está pasando, que uno se queda como ahí en el problema. Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver? Como que uno se queda en eso.
y se olvida de lo que Dios ha hecho. Pero luego viene el Espíritu Santo de Dios y le dice, mira, acuérdese que yo hice esto. Y entonces me acordaba que un día yo leía la palabra en Ageo, no me acuerdo ahorita, creo que es Ageo, el capítulo donde dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y dice, ha dicho Jehová a los ejércitos, pero luego sigue diciendo, dice, y yo daré paz en este lugar, dice Jehová a los ejércitos. Entonces vino esa palabra, pero yo leí esa palabra y esa palabra se cumplió, porque yo la vez pasada les comentaba que habían ahí al lado de la casa habían abierto un bar y eso era terrible, o sea, me tenía que aguantar el olor a cigarrillo, la música, los comentarios, regaban cerveza, rompían frascos de botella, o sea, era una cosa impresionante. Y adicional a eso, me colocaban la silla en la puerta de la salida. O sea, no solamente era el corredor de ellos de tomatas, sino colocaban la puerta donde yo tenía que salir. Entonces, claro, a mí me van al genio y yo quería decirle hasta pedazos de hacha, pero me tenía que contener porque pues yo dije, no, yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces me toca callarme. Pero con la mirada les demostraba también muchas cosas, ¿sí? Entonces, en alguna ocasión, del genio que me dio, le dije, señora, usted no arrendó aquí, usted arrendó allá, ¿sí? Y en otra ocasión, ¿qué me pasó? Había unas muchachas que hicieron el desorden ahí y yo les dije como que se levantaran. Como no me hizo caso, le hice, o sea, como que yo, ¿sí? Yo, Señor, y entré, yo no podía del mal genio, pero yo que quería decirle hasta lo que se me viniera a la cabeza. Pero le decía, Señor, ayúdame, Señor, porque yo tengo a Cristo en mi corazón y yo tengo que dar ejemplo, y no es fácil. Créame que cuando usted no le saca el mal genio, todo fluye bien, porque eso es amor por todos lados, ¿cierto? Pero saquen el mal genio a ver si es que Cristo se ve, pues es difícil, pero Dios nos ha dado dominio propio. Entonces dice que a publicar libertad, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, si nosotros miramos detalladamente, porque aquí uno mira por encima, pero si uno profundiza, se va a encontrar con muchos tesoros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo tengamos experiencia con su palabra. Porque Él quiere eso. Y yo digo, gracias, Señor, porque he tenido experiencias con la palabra del Señor. El Señor dijo, yo voy a traer paz a este lugar. Y así, para la gloria y la honra del Señor, hoy hay esa paz que no tengo que escuchar ese ruido en la casa. Gloria al Señor. La verdad, el instrumento del Espíritu Santo, Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, gloria al Señor, porque dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es esa verdad? Jesucristo es la verdad. Dice que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, todos los días nosotros conocemos la verdad si nosotros vamos a la palabra de Dios. Porque el hecho de que usted y yo seamos cristianos no quiere decir que nosotros sepamos toda la verdad. No quiere decir eso. Pero a medida que nosotros buscamos, a medida que nosotros profundizamos en el Señor, Él nos va a decir. ¿Por qué? ¿De cuál verdad nos habla? Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que creemos que no están mal, que creemos que están bien. Pero el Espíritu Santo Dios nos lleva y nos dice, no, usted está mal. Usted no tenía por qué actuar de esa manera, usted no tenía por qué hablar de esa manera. Entonces, ay, sí, Señor, discúlpame, Señor, perdóname. Señor, ayúdame para tenerlo en cuenta a la próxima. Una nueva ley de la vida de libertad. Romanos 8:2.
Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si nosotros miramos al comienzo, dice que viviendo en el Espíritu y que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Dice que para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y acá nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el nosotros haber conocido al Señor Jesús, el nosotros recibir a Jesús en nuestro corazón, nos dio una garantía muy grande. O sea, nosotros no nos damos cuenta y lo miramos así como que, sí, el Señor me libró de la muerte y del pecado. Pero profundicemos qué es lo que Dios quiere decir, que nos quiere hablar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que aquella persona que no recibe al Señor está condenada a que no solamente a morir en esta tierra, porque en esta tierra pues moriremos todos, ¿cierto? Pero nos dice que viene la muerte segunda, que es una muerte eterna, que de allá, del que no buscó al Señor, del que no se arrepintió, dice que hay una condenación eterna de la cual no puede salir, dice que ¿dónde? Que del infierno. Entonces dice que el Señor nos libró de la ley del pecado y de la muerte, de esa muerte segunda. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la gente que no ha conocido a Dios, que no tiene a Dios, está muerta, dice que en delitos y pecados, que está muerta porque está pecando y haciendo y deshaciendo, y pues no se da cuenta que es pecado. ¿Por qué? Porque no conoce. Pero nosotros que ya conocemos al Señor, sí nosotros sabemos qué nos quiere decir el Señor. ¿Por qué? Porque nos dice que hay una vida en el cielo que es eterna y también hay una vida en el infierno que también es eterna. Y que Dios quiere a toda costa que nosotros no vayamos a ese lugar de condenación y también que los que no tienen a Cristo no vayan a ese lugar. Ese es lo que nosotros debemos cada día preocuparnos también por los perdidos, orar por aquellas personas que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque dice que sus vidas están encadenadas ¿a qué? A la condenación. Entonces el Señor Jesús dice que dice que el Espíritu Santo de Dios nos hizo libres. ¿Por qué? Porque nosotros, pues digo, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que cuando venga el rapto de la iglesia, que el Espíritu Santo es levantado, que ya en la tierra no queda el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos ahorita una garantía, todavía tenemos esa gracia de Dios que nos ayuda y que debemos evitar a toda costa nosotros no ir a quedarnos en el rapto, sino irnos con el Señor, si sea que nos toque antes o sea en su venida, pero que nosotros partamos con Él y no nos vayamos a quedar a todo eso tan tremendo que ahora. La esclavitud del pecado rota, Romanos 8:21. Creo que me lo cambié porque no veo, porque ese numerito no me da. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces dice que porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Entonces, ¿cuántas cosas vemos nosotros que los animales sufren por causa de los humanos? O sea, dice que la creación misma. ¿Cómo he escuchado yo personas que maltratan a los perros, que los matan? Y no solo que los matan, sino hay gente que abusa de ellos. Hay gente que tiene su mente tan dañada, tan retorcida, que abusan de los animales. Yo no sé si ustedes ya han escuchado noticias, pero yo las he escuchado. Cuando yo escucho eso, mire, yo no quisiera escuchar eso, yo no quisiera saber de eso. Porque la mente del hombre, no de todos, pero la gente que está tan entregada, yo creo que a Satanás hace bestialidades, hace cosas terribles. Por eso dice que la creación espera ese momento que el Señor venga también para traer libertad a la creación. La presencia del Espíritu de Dios da seguridad. 2 Corintios 3:17.
Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando nosotros miramos esta palabra, cuando miro esta palabra, dice que porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Es decir, que si el Espíritu Santo de Dios está en mí, debe haber libertad. Debe haber libertad. Pero ¿qué pasa? Que a veces no hay esa libertad. A veces pasa que nosotros nos sentimos como oprimidos, como tensionados, como cautivos. Pero ¿qué dice el Señor? Que donde está Él, debe haber libertad. Donde el Espíritu Santo de Dios está, dice que algo debe suceder, algo debe pasar. Y eso es lo que nosotros debemos tener presentes, que si el Espíritu Santo de Dios está en mí, mi vida no puede ser una rueda girar en el mismo sitio y ya. Mi vida tiene que haber cambios. Donde yo esté deben haber cambios. En el lugar donde llego debe pasar algo. Y no es decir que pasó ya, que fue que llegué ahorita y de una vez, uy, eso ya vino algo nuevo. No, es el tiempo que usted y yo llevamos donde estemos, donde llegamos, donde en el trabajo donde estemos, donde vayamos. Eso debe causar el Espíritu Santo de Dios. Primero nosotros, libertad en nosotros, pero también libertad en aquellas personas que nos rodean, en aquellas personas a donde nosotros vamos. Sí tenemos una responsabilidad nosotros. O sea, no es solamente que yo llegué a Cristo y ya, que me convertí al Señor y no, nada pasó, no. Yo me tengo que preocupar. Hay gente que piensa, no, pues como yo no paso a predicar, como yo no paso a dirigir, como yo no canto, como yo esto, como yo no lo otro, no tengo responsabilidades, pero la Biblia nos dice que sí. La Biblia nos enseña que sí, que nosotros debemos ir y predicar el Evangelio. O sea, no digo es que tienen que predicar el Evangelio X personas o específicas personas, no. Es a todos. A todo aquel que le recibió, a todo aquel que le recibimos, tenemos una responsabilidad. Sobre nuestros hombros pesa una gran responsabilidad. Y eso es preocupante. Para mí, yo digo es preocupante, ¿por qué? Porque a veces se nos olvida y vivimos una vida relajada, sin compromisos, sin responsabilidad. Pasa un año, pasa 2, pasa 3, pasa 4, 5 años y en el mismo lugar, con las mismas malas costumbres, con los mismos malos hábitos, y no nos preocupamos por cambiar, y tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cuentas un día al Señor. Dice que tenemos que dar cuentas a Dios de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Yo, uy, Señor, no, Dios mío, cuántas cosas he dicho, cuántas cosas he hablado, cuántas cosas pasan por mi mente, y Señor, que un día van a salir allá y yo tengo que dar cuentas. Eso a mí a veces me preocupa. Yo, uy, Señor, si a usted lo van a exponer y le van a decir cosas bonitas, pues, uy, wow, qué bendición. Pero cuando las cosas que van a decir no son tan bonitas, uno quisiera esconderse, uno quisiera como que, uy, eso no, de eso no quiere que hable, no quiero. Porque me incomoda, porque me da pena. Digo, Señor, y la Biblia dice que debemos tener cuidado porque el ángel del Señor nos está notando todo lo que nosotros estamos diciendo. ¿Cuántas veces decimos muchas cosas? Se nos olvida lo que dijimos. Entonces sí tenemos muchas cosas que preocuparnos. Gálatas 2:4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces estaba mirando este tema y yo decía, bueno, pero aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y acá lo que podía ver en lo que estaba leyendo es que Pablo subió a orar, se estaba en un lugar, pero que allí se infiltraron, dice que unos falsos hermanos, para mirar qué estaba haciendo Pablo, porque nos dice que estaba la circuncisión y la incircuncisión, ¿sí? Entonces que un grupo hablaba de la circuncisión y el otro de la incircuncisión. En lo que tengo entendido, Pablo fue a los gentiles, entonces no era obligación para los gentiles circuncidarse, no era una situación pues de circuncidar de lo que habla el prepucio, pero la Biblia sí nos habla de circuncidar nuestro corazón, de que nosotros debemos circuncidar nuestro corazón.
Entonces yo decía, pues esto no está nada ajeno al día de hoy. ¿Por qué? Hoy no se habla de la circuncisión ni de la incircuncisión. Hoy se ve que fulano de tal está haciendo esto y no es de Dios. Fulano de tal hizo esto y no es de Dios. Fulano de tal está haciendo esto y no es de Dios. Y es mucha la cantidad de cosas que ve uno de críticas dentro del mismo pueblo de Dios. Yo decía, no, pues uno se sorprende, uno se escandaliza por muchas cosas que veo, que escucha, pero Pablo lo vivió. Pablo vivió esta situación. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros estamos expuestos a críticas. Hay gente que se va a alegrar de lo que usted hace, hay gente que no se va a alegrar de lo que usted hace, pero que nosotros tenemos que seguir nuestro camino y siempre agradar al Señor. Es lo que a nosotros nos compete. Buscar a Dios, dice la palabra que buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarlo tanto que está cercano. Es nuestra responsabilidad buscar a Dios. Es nuestro compromiso rendirnos a Dios siempre. ¿Por qué? Porque Él es el que nos avala a nosotros. Él es el que nos dice a nosotros cómo estamos, cómo no estamos. Y buscarlo siempre, porque si lo vamos a buscar, ya lo tenemos. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, pero tenemos que buscar que esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando está el Espíritu Santo de Dios en nosotros hay seguridad. Usted no va a titubear de lo que va a hablar del Señor, no, porque usted está seguro de lo que Dios le está hablando, de lo que Dios le está diciendo. Acá Pablo les hablaba con seguridad, ¿por qué? Porque él sabía que, además que tuvo un encuentro personal con Dios, a él no le predicó otro, fue Dios que se le presentó directamente a él. Entonces, pues no tenía temor. Pedro, cuando dio su primer discurso, ¿cómo dio Pedro su primer discurso? Con valentía, con denuedo, con gallardía. ¿Por qué? Porque sabía lo que estaba haciendo, porque había tenido una experiencia con Dios inolvidable. Y eso le pasa a usted y a mí cuando nosotros tenemos experiencias con Dios. A nosotros nadie nos va a venir a decir que no es así. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos tenido esas experiencias con Dios. Pero debemos cada día que buscarlo a Él, porque no solamente esos días, sino todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Hasta cuando Él venga por nosotros, debemos estar perseverando. El hermano Erasmo nos hablaba el sábado y fue una palabra, para mí fue una palabra tremenda. Yo digo, Dios mío, gracias Dios, porque cuando usted le dice a Dios, Señor, háblame, Señor, háblame. Porque a veces usted está pasando por situaciones duras o tuvo un mal momento y uno quiere actuar en la carne, uno quiere desquitarse, uno quiere hablar y decir lo que yo creo que es lo que está bien. Y tuve una situación con una persona que me llamó para hacer un reclamo, no, yo no sé ni cómo decirlo ahí. Bueno, lo que sé es que la persona me llamó como para atacarme por algo que yo había hecho, que eran unos papeles, unas escrituras que teníamos que hacer. Entonces esa persona me abordó para decirme que no sé qué, que no sé cuántos, bueno, con sus problemas allá, como indisponible. Y yo en lo que yo le voy a decir, si me vuelve a llamar, le voy a decir esto, le voy a decir esto, y le voy a decir esto, y le voy a decir esto, y para de sufrir. Cuando llego acá yo le digo, Señor, háblame Señor, yo quiero que tú me hables. Y cuando el Señor empieza a hablar por boca del hermano, totalmente diferente a lo que yo pensaba hablar. Entonces digo, ¿qué dice el Señor? Nosotros no somos, dice, de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. También decía, mirad bien con diligencia cómo es que andan, neciamente o sabiamente. ¡Oh! Señor amado, conmigo y papá Dios, Señor, por poco y la embarro, Señor. Gracias, Padre, por esa palabra que me diste, Señor, porque eso lo frena a uno, para uno actuar a la manera de uno. Porque aunque somos cristianos, somos humanos también. Entonces, si nosotros queremos una respuesta a nuestra vida, siempre vayamos a la palabra de Dios y pidámosle a Él que nos dé la sabiduría y la revelación para recibir la palabra, porque a veces no la queremos recibir. Eso es para otro, eso no es para mí. No, si usted está aquí, esa palabra es para usted. Si yo estoy acá, esa palabra es para mí. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Este era el tema de hoy.